En este video aprenderemos el método gráfico para juegos 2×n y m×2, pero primero, ¿qué es la teoría de juegos? Según economipedia.com, la teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima de un individuo cuando los costos y beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. Se conoce a John von Neumann como fundador de esta teoría, ya que al publicar una serie de análisis en 1928 se inicia todo el estudio de estas situaciones. Las aplicaciones de esta teoría se encuentran en la economía, en la biología, en ciencias políticas y en la filosofía. Dentro de los tipos de juegos estudiados se encuentran los simétricos o asimétricos, cooperativos o no cooperativos, los juegos de equilibrio de Nash, los secuenciales o simultáneos, de información perfecta o imperfecta o del tipo de juegos, donde nos centraremos el día de hoy de suma cero o distinta de cero, la cual indica que al momento de que un jugador gana, el otro jugador estará perdiendo exactamente la misma cantidad que ha ganado el jugador 1, por lo cual la suma neta dará 0. El método gráfico 2×n o m×2 inicia abstrayendo las estrategias de cada jugador hacia una matriz, las cuales se estarían denotando como B1, B2, Bn o A1 o A2, por hacer el caso de 2×n, que quiere decir que para el jugador A solo tiene dos estrategias, las cuales son respondidas por el jugador número 2 y G1, 1, G1, 2, G1n sería el beneficio que se obtiene al momento de que el jugador 1 aplica su estrategia número 1 y el jugador 2 responde de igual manera con su primera estrategia. La principal diferencia entre el método entre el 2×n y m×2 sería que en el 2×n el jugador 1 solo posee dos estrategias, mientras el jugador 2 tiene una, dos o más hasta n estrategias. Ahora bien, con el método m×2, el jugador 1 tendrá múltiples estrategias, mientras que el jugador 2 únicamente tendrá dos. Cabe resaltar que este método solo es aplicable al momento de un juego entre dos personas. Luego de tener ya las ecuaciones denotadas dentro de esta matriz, se llega hacia una gráfica, la cual tenemos un ejemplo en esta imagen. Ya con la gráfica se obtienen los diferentes puntos donde se estará eligiendo el óptimo para tener una mejor ganancia, siempre en pro del jugador número 1. Bueno, entonces iniciaremos con el ejemplo para el método gráfico de m×2, que son m número de filas y 2 columnas. Para el primer paso debemos definir si existe un punto de CIA para saber si esta estrategia va a ser la óptima para el juego. Se define como primer paso el maximin de las filas, que en este caso es 3, y el minimax, que en este caso es 6, de las columnas. Y eso quiere decir que no hay puntos CIA, ya que estos deberían de ser iguales. Entonces pasamos al siguiente paso, que para el método gráfico se deben definir los ejes, donde el jugador ya define sus estrategias, en este caso es Y1 y Y2. Y los ejes se definen con el mayor número de la matriz, en este caso es 7, que está aquí. Y sabemos que el juego está bajo dos condiciones, que sería x1 más x2 más x3 más x4, que es igual a 1, ya que las probabilidades deben ser igual a 1, al igual que las probabilidades y1 y y2 de las columnas deberían de ser igual a 1. Posteriormente se deben graficar las rectas según los pares ordenados de la matriz, es decir, 7 y 2, 1 y 6, por ejemplo, y se identifican con la variable que en este caso es x1. Para obtener el mejor juego del jugador Y, se debe localizar el punto mínimo de la parte superior de las gráficas, lo cual se refleja un punto X. Esta intersección está dada por estas dos curvas, por estas dos rectas, y en el séptimo paso se deben seleccionar y localizar las variables de este juego para posteriormente hacer un subjuego en donde se encuentran Y1, Y2, X1 y X4, que eran las variables que pertenecían a las rectas anteriormente identificadas. Luego se deben encontrar los valores indicados de la tabla, que en este caso son la diferencia de las filas, las diferencias de las columnas y dos valores repetidos, que son el valor absoluto y la probabilidad. Para encontrar la diferencia de las filas, pues es sencillo, es 7 menos 2 y 1 menos 6, al igual que las columnas, 7 menos 1 y 2 menos 6.
Posteriormente se cruzan los valores para el valor absoluto, ¿verdad? Y el resultado del valor de los valores absolutos se suman. Que en este caso es 10 y posteriormente para la probabilidad se realiza 5 sobre 10 y 5 sobre 10 para encontrar el valor de la estrategia, al igual que se realiza acá. 4 y 6 se cruzan y se suman, queda igual 10, pero en este caso sería 4 sobre 10, que es 0.4 y 6 sobre 10. Se logra ver que la mejor estrategia para el jugador Y es la estrategia Y2, que es el valor de X que se verá replicado en la gráfica, y en este caso resulta ser 0.6. Posteriormente encontraremos la solución del juego, y aquí se encuentra el valor X igual a 6 igual a 0.6. Para encontrar el valor del juego se deben multiplicar los valores de la probabilidad con los valores de las respectivas casillas de la matriz y sumar los resultados. En este caso la solución es 4. Como en este caso la probabilidad para Y1 es 0.4 y para Y2 era 0.6, hacemos 7 por 0.4 es 2.8 y 2 por 0.6 es 1.2. Se suman estos valores y da 4. Y así se repite para los valores de 1 y 6. Y por lo tanto encontramos que la solución del juego, el valor del juego es 4. Para este ejemplo vamos a tomar dos jugadores. Jugador 1 sería Lucía con 3 estrategias y jugador 2 sería Héctor con 2 estrategias. Primero utilizaremos el criterio Maximin. Para esto vamos a encontrar el mínimo de cada una de las filas, en este caso menos 3, 0, menos 5, y consiste en encontrar el máximo, minimax. Entonces el mayor sería 0. Ahora para las columnas se encuentra el valor máximo, porque es Maximin, sería 2 y 10, y el valor mínimo de estas sería 2, como podemos ver en la tabla. Entonces nos queda 2 y 0. Como estos números no son iguales, no existe un punto de silla de montar. Quiere decir que existe una estrategia mixta que nos sirve para encontrar el valor del juego. Entonces, ya que hemos graficado, vamos a ubicar nosotros cuál es el propósito, digamos, de Héctor. Héctor lo que quiere es minimizar a Lucía. Eso que tenemos que encontrar el punto más bajo de la parte superior de la gráfica. Entonces vemos aquí que esta es la parte superior, el punto más bajo no es este que está aquí, sino este. Entonces lo señalizamos aquí en azul. Este es el punto más bajo de la parte superior de la gráfica, y podemos ver aquí que se cruzan dos estrategias. Entonces esta no queda en nuestro punto más bajo. Entonces esto significa que tenemos dos estrategias óptimas, que es donde se encuentra la solución del tema. Se encuentra la tabla reducida, vemos que ya solo nos quedan dos estrategias para cada uno, y procedemos a realizar las diferencias en filas. Lo que vamos a hacer es restar estos valores, 2 menos 3, y para B 0 menos 2, nos queda menos 2, aquí está. Y luego las diferencias en columnas, que sería 2 menos 0 es 2 y menos 3 menos 2 es menos 5. Entonces ya con estos valores debemos sacar el valor absoluto y cruzarlas, sería 2 y 5, valor absoluto de menos 5 es 5, 2, y lo mismo ya lo sacamos. Ahora vamos a sumar, que sería 5 más 2, 7, y 5 más 2, 7. Entonces la probabilidad iría sobre estos dos, que serían 2 dividido 7 y 5 dividido 7. Quiere decir que es más probable, como 5 séptimos es mayor a 2 séptimos, es más probable que Lucía juegue más tiempo con la estrategia B que con la estrategia A. Caso contrario, para Héctor es más probable que juegue, aquí sería 5 séptimos, ¿verdad?, que juegue más tiempo con la estrategia A que con la estrategia B. Entonces ya aquí vemos las probabilidades con las que juega cada una de las estrategias, y la estrategia mixta para Héctor sería 5 séptimos, 2 séptimos, y la estrategia mixta para Lucía sería 2 séptimos, 5 séptimos. Para las expectativas de juego, lo que vamos a hacer es multiplicar, por ejemplo, para la estrategia A de Lucía, el valor que tenemos en la tabla por su probabilidad. Nos quedaría 2 por 5 séptimos más menos 3 por 2 séptimos. Y realizamos lo mismo para la estrategia B, que sería 0 por 5 séptimos más 2 por 2 séptimos. Aquí vemos los dos valores que encontramos, ambos nos dan 4 séptimos. Y realicé aquí, tomé en cuenta la estrategia C, solo para que viéramos algo curioso aquí, es que para la estrategia C teníamos valor menos 5 y 10, entonces lo mismo, multiplicamos por cada una de las probabilidades de la estrategia y nos da un valor
menos 5 séptimos. Entonces este valor es negativo, lo cual significa que Lucía pierde en la estrategia C. Es por esto que esta estrategia C no es parte del problema. Esto solo era para comprobar por qué no tomábamos la estrategia C en cuenta. Ahora las expectativas para Héctor se encuentran de la misma manera. Vamos a multiplicar los valores para la estrategia A que tenemos, que sería 2 por 2 séptimos más 0 por 5 séptimos. Nos da 4 séptimos. Y para la estrategia B nos daría menos 3 por 2 séptimos más 2 por 5 séptimos. Estas son las expectativas para Héctor y ya vemos que nos dio 4 séptimos. Entonces, ¿qué significa este 4 séptimos? Pues los 4 séptimos sería el valor del juego. Entonces, vemos aquí, 4 séptimos es aproximadamente 0.57. Lo ubicamos aquí en la gráfica, ¿verdad? Lo proyectamos y nos da un valor de 0.57 más o menos. Y este es el valor del juego. Entonces, este nos dice que Lucía a lo sumo va a ganar 4 séptimos. Lo que vemos aquí en la parte de abajo son las expectativas de Lucía. Entonces, Juan lo que está diciendo aquí, Juan garantiza que Lucía, no va a ganar más 4 séptimos. Estas son las expectativas y este valor que toca aquí era el valor negativo, los menos 5 séptimos que nos habían dado. Entonces, Lucía no va a ganar más de 4 séptimos. Ahora para Héctor nos ubicamos también en los 4 séptimos que hallamos, pero vemos que a diferencia de Lucía, estas son las expectativas de Héctor. ¿Qué nos dice esto? Lo que nos dice es que Héctor va a ganar al menos 4 séptimos. Entonces, como conclusión, podemos decir que las expectativas de Juan son igual a 4 séptimos y las expectativas de Lucía son menor o igual a 4 séptimos. Y encontramos con esto el valor del juego. A continuación resolveremos un ejemplo 2 por n. Considere el siguiente juego de 2 por 4, la retribución es para el jugador A y se nos da el siguiente tablero. Lo primero que debemos realizar es observar si existe un punto de silla. Para ello determinamos el mayor mínimo, que en este caso puede ser cualquiera de estos dos valores, y el menor máximo, que es este valor. Como observamos, el maximín y el minmax no coinciden, por lo que procedemos a resolver de forma gráfica. Colocamos las probabilidades para cada jugador. Para el jugador B las nombraremos con Y y para el jugador A con X. En este caso, x2 se puede sustituir como 1 menos x1, ya que estas probabilidades son complementarias. Posterior a esto, calculamos los pagos esperados para el jugador A, dependiendo si el jugador B aplica la estrategia 1, 2, 3 o 4. Para obtener los pagos esperados, multiplicamos el valor por la probabilidad, más el valor por la probabilidad, y así obtenemos estas ecuaciones. Una vez obtenidas las ecuaciones, procedemos a graficar, trazando dos ejes verticales y uno horizontal. Las rectas las graficamos ya sea sustituyendo valores en estas ecuaciones o bien de la siguiente forma. Ubicamos 2 en el eje 1 y 4 en el eje 2 y trazamos la recta. Así sucesivamente para cada una de las rectas. Esta sería nuestra gráfica. Ahora, de esta gráfica existe una región común a las 4 rectas, que estaría delimitada por estas dos, hacia abajo. Todos estos serían nuestros mínimos, y de estos mínimos debemos encontrar el mayor, el máximo, que sería ese punto. Ahora, ¿cómo encontramos este valor de x? Lo que debemos hacer es igualar la recta B3 con B4, y así obtenemos el valor de x1, mientras que el valor de x2 sería el complemento. Utilizando el valor encontrado de x1, encontraremos el valor del juego, que sería 2.5. Ahora, para las probabilidades del jugador B, tomamos en cuenta que las probabilidades deben sumar 1. Si observamos la gráfica, la región mínima solo está delimitada por B3 y B4. Entonces, Y1 sería 0 y nos quedaría la siguiente ecuación. Ahora, necesitamos una segunda ecuación para poder despejar Y3 y Y4. Esta ecuación la obtenemos del valor de juego, que sería el pago esperado por la probabilidad, el pago esperado por la probabilidad. Y obtenemos esta ecuación. Asignamos cualquier valor a x1, para mayor facilidad asignaremos 0, y la igualamos al valor de juego obtenido anteriormente. Esta sería nuestra segunda ecuación. Ahora, solo sustituimos la ecuación 1 en 2 para poder despejar y4, y y3 sería el complemento. Entonces, la solución de nuestro juego sería la siguiente. El jugador A deberá combinar la estrategia A1 y A2 con probabilidades iguales de 0.5.
mientras que el jugador B utilizará la estrategia Y3 7 octavos de veces y Y4 1 octavo de veces.